Muy buenas tardes, queridos republicanos. Lunes 20 de julio. Ya está terminando este mes y como hemos anunciado a través de las redes sociales, hoy estaremos conversando sobre la necesidad de poner a Chile en marcha. Y como es costumbre, todos los días lunes nos acompaña José Antonio Caz y Antonio Arquesi. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Carola, un gusto verlos a los dos a través de las redes sociales. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, Carola, ¿cómo están? Un ¿Qué gusto tal? también. Bueno, así es, durante el fin de semana se dio a conocer el plan paso a paso, así que esperemos que paso a paso nos podremos ya a reencontrar y estos streaming republicanos con la debida distancia podamos hacerlo en nuestra casa del Partido Republicano. Bueno, y como hemos anunciado a través de las redes sociales, quería preguntarle sobre esta necesidad de ir volviendo a la normalidad y de poner a Chile en marcha. Tú lo has explicado en distintas ocasiones, José Antonio, pero para que toda la gente que nos está viendo en este minuto, explicarle por qué la importancia de esto, qué te pareció también el plan paso a paso y si crees que esas medidas van por la línea correcta. Bueno, estamos pasando, todos lo sabemos, por una situación social y económica muy grave. Estamos saliendo adelante del tema de la pandemia, pero aquí lo que tenemos que evaluar es cómo ha estado Chile desde el año pasado hasta ahora. Y desde el 18 de octubre en adelante, esto se agudizó en el tema de la falta de empleo y la pérdida de puestos de trabajo, luego de la destrucción de los centros urbanos y de la seguridad que podían sentir los emprendedores de iniciar un nuevo negocio, porque la violencia fue extrema y tanto es así que ya a marzo de este año se habían perdido cerca de 400.000 puestos de trabajo por este temor a la violencia permanente. Y eso nos sorprendió entrando en la pandemia. Ya veníamos al 18 de marzo cuando parte el tema de la pandemia, con 400.000 personas que habían perdido su trabajo, y esto ha seguido creciendo y estamos llegando a cerca de 2 millones de personas que o han perdido su fuente laboral o están suspendidas en su relación contractual. Por lo tanto, el gobierno puede hacer muchos esfuerzos, pero claramente no va a poder solventar todas las necesidades de esas 2 millones de personas y sus familias que no tienen una fuente de ingreso permanente. Y ahí es la urgencia de, con todas las medidas, de con todos los resguardos y con mucha responsabilidad personal, volver a iniciar ciertas áreas de la economía. Aquí el área del turismo, todo lo que es hotelería, todo lo que es gastronomía, bueno, son áreas que han sufrido mucho, lo mismo que el transporte menor, ya sea furgones escolares, taxistas, y otras áreas que no han podido volver a iniciar actividades como la construcción, y eso va generando un tema económico gravísimo que nos va a costar mucho sacar adelante. Por lo tanto, tomando los resguardos, tal como como conversamos una vez con el gerente general de la Mutual de Seguridad, generando ciertas rutinas dentro de los trabajos, buscando una manera de que las personas lleguen a su trabajo sin tener que usar medios de locomoción colectiva que estén abarrotados. El resguardo se puede dar de igual manera en el trabajo que en el hogar. Incluso cuando uno va tomando ciertas rutinas, lleva esas mismas rutinas después al hogar, donde muchas veces se relajan las costumbres y ya no se produce el lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico y otras condiciones que son esenciales para poder salir adelante razonablemente de la pandemia, que es algo con lo cual vamos a tener que aprender a convivir, ya sea que se supere esta o vuelva otro episodio de algún virus similar al que nos ha afectado en este tiempo. Así que creo que por ahí va la salida para el gobierno, no solamente pensar en beneficios que en algunos momentos son muy importantes, sino también en pensar en cómo restablecer los puestos de trabajo. Antonio, ¿te parece que vamos por el camino que van por el camino correcto las medidas que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera junto a su ministro de Salud? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que menciona José Antonio. Quizás solamente agregar que aquí nadie discute el hecho de que la cuarentena haya sido necesaria. Indudablemente era una medida dura, pero necesaria para poder contener el ritmo de los contagios, para poder evitar el colapso del sistema de salud, para evitar que pase en Chile lo que vimos en otros países, donde ya no habían camas, ya no habían respiradores disponibles para la cantidad de contagiados que lo requerían. Eso, con la cuarentena y con otras medidas
sanitarias que se tomaron debidamente y oportunamente por el ministro Mañalich y su equipo, indudablemente ayudaron a que esta crisis se desarrollara de esa manera, mucho más sobrellevable de lo que ocurrió en otros países. El punto es que hay cosas que son necesarias pero que traen consecuencias. Y estos meses de cuarentena han traído una consecuencia que es dura para mucha gente. Tenemos hoy 2 millones de personas que o han perdido su trabajo o están con un contrato suspendido y con la incertidumbre de si van o no a volver a sus funciones propias. Entonces, esto no se trata de si la cuarentena estuvo bien o mal, fue necesaria, pero las cosas necesarias tienen consecuencias. Y aquí estamos enfrentando una consecuencia dura, una consecuencia grave, que va a traer meses muy duros para muchos chilenos. El punto es, ¿cómo hacemos para volver a poner a Chile en marcha? Porque esto no se soluciona con soluciones parches, esto no se soluciona con medidas paliativas para alivianar el dolor durante estos días, durante estas semanas, estos meses. Aquí hay que ver cómo hacemos para recuperar los empleos perdidos, cómo hacemos para que Chile, en un tiempo razonable, vuelva a crear empleo, vuelva a tener el dinamismo que alguna vez tuvo. Y para eso es necesario, bueno, este paulatino regreso a la normalidad, junto con una serie de otras medidas que son estructurales, que son sanitarias, que son de orden público, que son de certeza institucional y otros factores. El otro día, la semana pasada, leíamos una columna tuya en el Libro, Antonio, que tú explicabas un poco lo que había hecho Estados Unidos. Comentémosle a la gente también qué es lo que tú planteas ahí también para la reactivación económica. Bueno, hay una diferencia que es bien radical entre la situación post-pandemia en Chile y la situación post-pandemia en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más fácil que en Chile perder el empleo. Uh-huh. En Estados Unidos es mucho más fácil, pero por el mismo motivo es mucho más fácil conseguir empleo. ¿Por qué? Porque la regulación laboral, al ser mucho más flexible, permite ese dinamismo de la relación laboral que en Chile no hay. Permite que, ante una situación de crisis como la que vivimos, muchas personas perdieron el empleo, pero que rápidamente esos empleos se recuperen al momento de comenzar a salir de la crisis. Estados Unidos, en el mes de junio, creó 4,8 millones de puestos de trabajo. 4,8, el mes en la historia de Estados Unidos, el mes en el que más puestos de trabajo se han creado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en Chile en condiciones de replicar esa reactivación? Yo creo que no. Y yo creo que no porque tenemos una normativa laboral tremendamente inflexible y porque tenemos una estructura tributaria que desincentiva la inversión que naturalmente trae creación de empleo. Y eso también ¿Aló? Y parece que tuvo un problema, Carolina. A lo que tú señalabas respecto de lo de Estados Unidos, habría que agregarle en Chile la incertidumbre que se produce por la violencia y los llamados de la extrema izquierda a seguir destruyendo no solamente los principios del sistema económico, sino que materialmente todo lo que pillen a su paso. Los ataques a las comisarías, el terrorismo en el sur, todo eso va generando un clima de incertidumbre que impide, así como tú señalas, otros factores como el tema de la legislación laboral, la legislación tributaria, que se vaya reactivando el país con esa fuerza. En esa misma línea está este proceso constituyente que algunos insisten en hacerlo, ¿no es cierto?, ahora en octubre, y nosotros hemos señalado por todos los medios que hemos podido, que se debería suspender y que se deberían acumular elecciones en el próximo año para también esos recursos públicos poder destinarlos a paliar la grave situación social y económica. Pero pienso que el tema de la violencia que sigue latente en ciertos grupos también es un factor importante para que evita que muchas personas que pudieran tener interés en emprender lo hagan en estos meses. Y a eso solo agregar que esta violencia comienza a tomar un rostro que es muy peligroso, que es que
que en Chile la violencia comienza a legislar. Es increíble ver en estos últimos días a parlamentarios como el senador Moreira diciendo que uno de sus motivos para aprobar el retiro del 10% de los fondos de pensiones es para evitar un estallido social. Es increíble ver al diputado Carter dando una justificación más o menos igual. Eso no afecta solamente la legislación, eso afecta también la creación de empleo. Cuando alguien que tiene la capacidad de crear empleo, ve que en Chile se legisla desde la violencia, desde la coerción al legislador, bueno, indudablemente esa persona lo va a pensar 2 veces antes de crear esos empleos que podría crear. Así es, y también lo vimos después del Pacto por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019, donde la derecha nuevamente cree en una promesa falsa de la izquierda de que después de la firma de ese acuerdo vendrá la paz. Y ahora lo que vemos es que no solamente caen en esa contradicción de decir con esto vamos a evitar un mal mayor, sino que transgreden las normas más básicas del juramento que hicieron de respetar la Constitución y las leyes. Porque estos cambios que están realizando son bajo un resquicio legal, porque se busca a través de una modificación a la Constitución con quórum más bajo, modificar una parte de la Constitución que tiene quórum más alto, que es la que señala que el presidente tiene iniciativa exclusiva en ciertas materias. Y lo más triste en este caso es ver que parlamentarios que apoyaron al gobierno Sebastián Piñera, que participaron en la instalación del gobierno, que lo más probable es que hayan solicitado, ¿no es cierto?, que personas cercanos a ellos ocuparan cargos de confianza, porque ellos eran, como dice algunos, leal y consecuente. Y hoy día, cuando el gobierno, cuando el presidente mismo llama para que se realice un acto sobre la razón y no sobre el estímulo de la violencia o el populismo, con una eventual reelección de algunos de ellos que estaban complicados, le dan vuelta a la espalda y buscan cualquier razón o justificación para algo que no tiene ninguna presentación. Y eso es algo que yo espero la ciudadanía se percate, de que una persona que en el momento más crítico del gobierno le da la espalda, lo más probable es que tampoco va a estar ahí cuando la persona lo requiera. Así que hay que tener cuidado en estos tiempos con los populismos y con aquellas personas que no cumplen con los juramentos que hacen. Así es, y me avisan por interno que estamos ya de regreso con Carolina Araya. Carolina, ¿estás por ahí? ¿O seguimos con Parece que sigue con alguna dificultad en el audio. Está avisando que Carolina está conectada, parece que nos está escuchando, pero no nos está pudiendo hablar. No, parece que tampoco ha sido posible poder restablecer la comunicación. Tú hablabas ahí del tema de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido algunos episodios de rebrotes en algunos de sus estados y han vuelto en esos estados a tomar ciertas medidas, ¿no es cierto?, restrictivas. Porque yo comparto contigo que el tema de la cuarentena fue necesario y fue necesario aplicarla en forma radical en algunas comunas o en algunas regiones por sobre otras. Y aquí, en un regreso paso a paso, como ha señalado el ministro, tampoco podemos pensar que no se va a dar ningún rebrote. Hay que tener presupuestado que pueden darse, ¿no es cierto?, situaciones en algunas regiones, en algunas comunas, que no sean lo habitual o lo normal en las otras. Pero lo importante, como también tú lo planteaste, es que las cuarentenas se aplican en un momento donde van aumentando los contagios para que el sistema de salud no colapse. Aquí vimos varias autoridades o líderes de la izquierda que anunciaban casi con alegría que había colapsado el sistema de salud y que aquí todo se había hecho mal. Y la verdad es que colapso total, que ya no existieran ventiladores mecánicos, cánulas de alto flujo, camas críticas, eso no se dio. Estuvimos en un límite importante, pero como hay una salud que se integró a nivel nacional, se daban traslados de pacientes de una región a la otra para poder darle a cada uno la posibilidad de tener su ventilador mecánico. Por lo tanto, en lo que tú planteas de Estados Unidos, también ellos han considerado la posibilidad de que en algunas zonas se puedan dar estos rebrotes. Así es, José Antonio.
Así es, efectivamente nunca en Chile tuvimos un verdadero colapso del sistema de salud. Tuvimos semanas que fueron complejas, pero nunca estuvimos ni de cerca de vivir lo que vivieron países como Italia o como España. Yo creo que en esa línea nosotros, desde el minuto uno y hasta el día de hoy, hemos reconocido el buen trabajo del ministro Mañalich y de su equipo de salud. ¿Cómo ves tú la reactivación en las próximas semanas, para agosto, para septiembre? Comienza ya todo el mundo, los medios de comunicación, a hablar de este paulatino desconfinamiento, pero y además se vuelve algo necesario para sostener los empleos, para sostener los ingresos familiares. ¿Cómo ves tú este proceso para estas próximas semanas, este próximo mes? Bueno, nosotros hicimos un planteamiento por escrito al presidente de la República, que se lo hicimos llegar también a algunos ministros, donde le señalábamos que no había que esperar el día que no hubiera ni un contagio más, sino que había que preparar el escenario para la puesta en marcha de Chile. Nos alegramos cuando él ocupó el término de poner a Chile en marcha, porque a través de esas señales nosotros entendemos que le llegó nuestra carta, que algo tiene que haber generado en el ambiente de la moneda, en la línea de que uno tiene que preparar paulatinamente la vuelta a la reactivación. Aquí no va a ser posible que todos salgan al mismo tiempo, pero sí, por ejemplo, en el tema de del turismo y del tema gastronómico, bueno, los restaurantes tienen que partir con una capacidad de menor cantidad de clientes en el recinto. Si antes podían recibir 100, quizás para partir van a poder recibir solamente 30, para que se genere ese distanciamiento físico dentro del local. Lo mismo en el transporte. Nosotros lo que le señalábamos al gobierno es que en la medida que las distintas empresas puedan darle facilidades a sus colaboradores para llegar en transporte alternativos, se podría dar incluso una especie de bono para que los transportistas escolares asuman un rol de transporte de personas que van a su trabajo con los debidos resguardos y el debido distanciamiento al interior del vehículo, porque es en la locomoción pública donde se produce la mayor cantidad de contagios por no mantener el distanciamiento social. Y así tenemos que ir tomando ciertas medidas, pensar también en cómo va a ser en algunos lugares donde se pueda el regreso o el retorno a la clase presencial de los alumnos. Aquí quizás va a haber que pensar en volver a la doble jornada y terminar con este procedimiento de jornada única y así lograr que en media jornada los espacios sean más amplios para cada uno de los jóvenes que, tomando la decisión voluntariamente su familia, digan, bueno, nosotros no tenemos la capacidad de mantener la educación en línea a través de las redes de Internet porque no funciona bien y creemos que si asiste solamente un 30% de los alumnos, nuestros hijos podían estar ahí. Pero tenemos que ir dando ciertos grados de libertad con responsabilidad y plantearle a las personas que el contagio no necesariamente se va a dar en el trabajo o en el colegio en la medida que se tomen todos los resguardos necesarios. Veo que hemos recuperado la conectividad con nuestra conductora. Sí, yo lo estaba escuchando detrás de cámara, pero ustedes no me podían escuchar. Bueno, son cosas de que pasa con el teletrabajo y ya esperamos de verdad que a raíz de estas medidas que también anunció el gobierno podamos reencontrarnos con todas las medidas que corresponden. Dentro de lo que estuvieron conversando José Antonio y Antonio, hablaron un poco de este populismo que existe tanto a la derecha. Y yo les quiero tocar y preguntar directamente si creen que existe un populismo previsional, porque hemos visto varios cambios de los senadores, ya se preveía que iba a ser una semana dura, pero ya sabemos realmente lo que va a pasar en la votación. Ahí ya, si se necesitaban solamente 2 votos de senadores, ya vamos en 4, 5 si no me equivoco. Entonces, ¿existe este populismo previsional? Yo creo que sí, pero no solamente es un populismo previsional, sino que es un populismo reelectoral en algunos casos. Algunos de los parlamentarios que votaron a favor de esto en la Cámara y algunos de los senadores que tienen que votar esto esta semana van a la reelección. Y uno ahí se pregunta, ¿habrán estado ellos con riesgo de perderse? Yo creo que sí. En concreto, hay senadores y diputados que estaban muy mal evaluados por la ciudadanía, por hechos que lo fueron afectando en el transcurso del ejercicio de su cargo.
y por lo tanto ven en esto una posibilidad de reivindicarse frente a la opinión pública o a las personas que votaron por ello en esas zonas, y volver a salir reelectos. También vemos, ¿no es cierto?, un populismo por parte de Joaquín Lavín, que es el candidato que hasta el momento tiene la UDI, y la duda es si la UDI planteó llevar al Tribunal Supremo de su partido a parlamentarios que rompieron su juramento, que rompieron el criterio colectivo que tiene un partido cuando apoya a un gobierno. ¿Va a hacer lo mismo con los senadores o qué va a hacer en el caso de Joaquín Lavín? Porque Joaquín Lavín... aparte. ¿Perdón? Porque no sé si, aparte, a raíz de lo de Joaquín Lavín se sumaron a otros alcaldes, que es Carter, Delgado y en el caso de RR, Codina. Bueno, Codina tiene un vínculo muy estrecho con el alcalde Manuel José Sandón, y Rodrigo Delgado, no recuerdo si ya no puede ir a la reelección como alcalde y tendría que ir, si es que quiere seguir en la cosa pública, a una elección parlamentaria o de otro tipo, porque como alcalde, si ya cumplió su periodo de 3 periodos consecutivos, no podría ir a la reelección. Por lo tanto, también ahí hay un factor que afecta a algunos que ven que su posibilidad de seguir en el cargo en el que estaban ya no van a poder, tienen que de alguna manera hacerse más reconocidos por la ciudadanía y creen que tomando las banderas de la izquierda en este caso, lo van a hacer. La mala noticia es que cada vez que la gente de derecha cree que tomando las banderas de la izquierda va a salir airosa, no es así, porque la gente entre el original y la copia prefiere el original. Aquí lo más dramático, lo más terrible de todo es que ellos, no importando la institucionalidad, avanzan con esta materia. Porque, vuelvo a insistir, si el senador Moreira cumpliera estrictamente con lo que él juró ante Dios, porque él no hizo una promesa, él es una persona cristiana, y juró ante Dios respetar la Constitución. Y más allá de que uno quiera cambiar las leyes previsionales, y en eso yo creo que hay unanimidad, que las pensiones son bajas, de que hay situaciones que se deben reconocer y reformar, lo grave es romper un juramento ante Dios, que es cumplir la Constitución. Y él es uno de los que apoyó firmemente al gobierno militar, en este caso a Augusto Pinochet. Él se dio a conocer como una persona leal y consecuente, él suscribió todos los cambios constitucionales, él estaba por el rechazo a la nueva Constitución, y hoy día está a favor de que a través de un resquicio legal, de una triquiñuela, de una trampa, se hagan modificaciones a un cuerpo legal en un área que él sabe perfectamente, porque tiene muchos años de diputado y ahora 8 años de senador, que no es posible hacerlo. Y además desconociendo que él era jefe de la bancada de los senadores, estaba en el comité político de la moneda, era una persona cercana a Sebastián Piñera. De hecho, yo me acuerdo cuando a mí me tocó competir contra Sebastián Piñera en la primera vuelta, una de las personas que se pronunciaba con más ahínco para defender a Sebastián Piñera y hablar sobre mi candidatura era precisamente el senador Moreira. Por lo tanto, estos vaivenes a la política en general le hacen muy mal. Solamente para complementar que Rodrigo Delgado ya está en su 3er periodo, por lo que iría a un 4º, y claramente eso no se va a poder realizar debido de esta modificación en el tema de las elecciones de los alcaldes. Pero en eso, José Antonio, tú mencionas, claro, Iván Moreira, que claro, hay una trampa también en esta discusión pública, porque mucho se dice que es una ley, pero claramente no vendría siendo una ley porque es un cambio realmente que se está haciendo a la Constitución. Y en esa línea... yo no sé si vieron las declaraciones después de lo que pasó en la Cámara de Diputados de distintos personeros de la oposición, de la antigua ex Nueva Mayoría o del Frente Amplio, que decían directamente, bueno, nosotros aquí se rompió un paradigma, y Jackson decía, ya con esto vamos a cambiar el sistema. Entonces yo creo que hay que ser claros y ser súper transparentes de explicar que ellos lo que quieren es la destrucción del sistema como tal. No esperan este 10% y que claramente esta máscara que ellos se ponen se va a mostrar y lamentablemente todos los parlamentarios, alcaldes y senadores de Chile Vamos que han aprobado esto van a salir claramente perjudicados porque no están defendiéndolo por lo que fueron elegidos, ¿no? Bueno, van a tener una disyuntiva importante porque la oposición
va a ir presentando muchas modificaciones constitucionales que debieran hacerse vía modificación de leyes orgánicas constitucionales, de modificaciones constitucionales, pero de los capítulos que corresponden. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Van a seguir avalando esta forma de legislar contraria a los principios que ellos juraron conservar? Lo más probable es que no. Y ahí va a quedar en evidencia el doble estándar que tienen, y que esto lo hacen porque las encuestas dicen que la mayoría de las personas estaban de acuerdo con eso y no son capaces de liderar, sino que solamente se dejan llevar, ¿no es cierto?, por las encuestas, por las emociones y no por la institucionalidad. Esto lamentablemente va a generar un tema económico grave que va a tomar unos meses en que la gente se percate, pero eventualmente va a tener resultados negativos antes de que ellos vayan a la reelección. ¿Y qué le van a decir ahí a las personas? Que ellos votaron pensando que, en el pensé que, aquí el pensé que, el estimé que, le termina haciendo un daño enorme a la democracia, a la institucionalidad, y bien lo dice y lo declara Giorgio Jackson y Boric y otros, que ellos lo que buscan no es modificar el sistema, es destruir este sistema. Entonces también deberían sincerar si van a tener la misma fuerza para defender el otro 90% de las pensiones que son de las personas, o van a sumarse a la política del senador Navarro, de la senadora Proboste, que quieren nacionalizar los fondos previsionales. Bueno, la persona que tiene ahorrado 10, 20, 30, 40 millones va a aceptar que le quiten eso para que lo administre alguien de la política, que lo administre el senador Navarro cuando deje el cargo, que lo administre el senador Girardi cuando deje el cargo, que lo administre Francisco Vidal, porque aquí lo que quieren los políticos tradicionales es hacerse del botín. Y hoy día defienden la propiedad del 10%, pero mañana irán a defender la propiedad del 90%, o van a decir tenemos que ser solidarios con esos fondos y van a hacer una expropiación encubierta, diciéndole que esto es para el bien de las personas y que vamos a volver un fondo de reparto. Yo tengo mis serias dudas de que ellos vayan a defender la propiedad del otro 90%. Bueno, sin duda queda muchísimo todavía que pase agua por el puente, como se dice. Y Antonio, tú que eres abogado, ¿nos puedes también clarificar qué pasos quedan? Porque yo entiendo que se podría presentar un veto presidencial o también que una cantidad de diputados o senadores recurran al Tribunal Constitucional. Efectivamente, yo no sé cómo están los ánimos para alguna iniciativa de ese orden, pero al menos por la reacción de la directiva de la UDI de pasar al Tribunal Supremo a sus parlamentarios que votaron a favor, creo que podría haber algún intento en esa línea, que me parece muy positivo, por devolver un poco la cordura vía veto, en caso de la iniciativa del presidente, o por medio de un requerimiento al Tribunal Constitucional, en el caso de que un grupo de parlamentarios está por verse. Ahí se tendría que tener 39 diputados, si no me equivoco, y 11 senadores, ¿o no? Para que presenten al Tribunal Constitucional. Una o la otra. Claro, una o la otra, pero todavía queda mucho todavía por pasar, así que esta discusión ya está a medio camino, y esperemos también entonces que tanto el presidente o como los parlamentarios que están en contra de esta destrucción de las pensiones puedan tomar las cartas en el asunto. Bueno, y pasando a otra materia que lo vimos bien fuerte también por redes sociales y también a través de tu Twitter, José Antonio, fue este lamentable hecho delictual que ocurrió en la comuna de Colina anoche, y que tú hacías una alusión a la cantidad de tiempo que dedican los periodistas, los matinales, para hablar de esta discusión política, que es algo totalmente instalado por esta agenda setting, como decimos en el gremio del mundo periodístico, y que se habla muy poco de algo tan terrible como sufrieron anoche en la comuna de Colina. Bueno, los medios de comunicación aquí, en varios de los temas que han afectado a Chile en los últimos meses, tienen una responsabilidad enorme. A mí me sorprende cómo los medios de comunicación, sobre todo en sus matinales, juegan con las emociones de las personas y establecen una especie de democracia, la democracia de las emociones, más que una democracia representativa. Lo vimos después del 18 de octubre, cuando muchos de los matinales transmitían todo el día lo que eran las manifestaciones
pacíficas según ellos y violentas según los locatarios de los lugares donde se desarrollaban estas manifestaciones, y no mostraban la realidad de lo que estaba ocurriendo. Ahí se les echó mucho de menos. Y durante esta pandemia uno dice, bueno, ¿y por qué los canales no han hecho programas para poder mejorar el tema de la educación de los niños? ¿Por qué no hacen programas para generar posibilidades de emprendimiento? Y cuando hay hechos graves como el terrorismo a la Araucanía o la delincuencia desatada que hay en algunas comunas, no consideran eso como temas a tocar. Y como señalábamos ahí, bueno, triplican, cuadruplican, quintuplican el tema del 10% y dejan de lado situaciones graves de vulneración del Estado de Derecho y del orden público. No logro entender cuál es la idea de los periodistas, editores y dueños de los canales, porque lo más probable es que la situación ya esté zanjada respecto del 10%. Habiendo hecho anuncios algunos senadores de Chile Vamos que van a respaldar esto, bueno, ¿por qué no analizan cuáles son los resultados posteriores de esta medida, que lo más probable es que se va a aprobar? ¿Por qué no preguntan a aquellos senadores que hace muchos años atrás rechazaron un proyecto similar a este que presentaron en su momento diputados de Renovación Nacional y del Partido Socialista? Bueno, la senadora Allende lo rechazó, el senador Letelier lo rechazó, y ahora son los que llevan el pandero en esto. El senador Lagos Weber dice, bueno, nosotros vamos a hacerle cambios a este sistema que viene de la Cámara de Diputados porque está mal hecho, y después se da cuenta de que mucha gente lo llama al orden por las redes sociales y dice, bueno, pero si no quieren, en realidad lo hacemos como ustedes quieran. O sea, no tiene ninguna línea. Todas esas cosas no son tema para los medios de comunicación, pero el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, viene siendo una de las urgencias sociales que más afecta a la ciudadanía. Junto con el tema de salud, el tema de la seguridad ciudadana ha sido algo permanente, donde tampoco hemos visto a los medios de comunicación, que son muy ágiles para investigar algunas cosas, no investigan dónde está la raíz de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo. Bueno, y sobre varias cosas de las que mencionas. Por un lado, podemos ver el poder que tienen las redes sociales, y yo creo que ha demostrado para el mundo de la televisión cuando, después de lo que hace el conductor de apellido Viñuela, lo sacan de pantalla, pero no lo hacen, y yo no digo que quiero igualar, pero cuando la Tonka Tomisic echa a Hermógenes Pérez de Arce, creo que es importante también preguntarse por qué si lo uno, que es terriblemente grave, como lo otro, que es terriblemente grave también, y que no se tomaron las medidas en ese caso. Sobre el tema de las urgencias sociales, yo les quiero adelantar a la gente que nos está viendo en este minuto, es que mañana va a estar conversando sobre el Chile real con Benito Baranda, ¿o no? Así es, una conversación interesante que para los tiempos que corren hoy día nos llama también a que comencemos a conversar y reflexionar sobre algunos puntos que él, desde su trabajo como psicólogo, como sociólogo, ha desarrollado en Chile y en el extranjero. Muchas veces se tienen miradas con un prejuicio respecto de algunas personas, y al menos lo que hemos logrado, y estoy seguro que en esta ocasión también se va a lograr, es generar una conversación franca que pone más puntos de vista sobre la mesa de los que estamos acostumbrados a analizar. Nos ha tocado en otras conversaciones que entre tú, ¿no es cierto?, Adiel, han coordinado con personas que no son de la misma sensibilidad política que puedo tener yo, pero que han sido muy constructivas, muy edificantes, para ver que personas que no tienen la misma línea política pueden conversar y llegar a puntos de encuentro. Sí, así que sin duda va a estar bien interesante. Pero antes de terminar, a raíz de las distintas cosas que uno le llama la atención tanto de los medios de comunicación como de otras, quiero dejarle la palabra a ustedes de qué opinan de lo que pasó en la Universidad Católica. Salen dos académicos bastante reconocidos a fin de la semana pasada. Hubo dimes y diretes por parte del rector de la Universidad Católica. ¿Qué les parece esto? Bueno, aquí estamos viendo un cambio importante en la discriminación que se realiza, la discriminación que se ha realizado en distintas universidades y que lamentablemente también llega a la Universidad Católica. Vemos como un profesor destacado y de trayectoria hace un comentario y la universidad, con su departamento de resguardo de alguna de las materias que ellos consideran relevantes,
sale a desmarcarse. Pero cuando un profesor de izquierda sale a señalar y a agredir a otros, no dicen nada. O sea, hay un doble estándar impresionante y que en este caso la dirección de la universidad no ha sabido manejar. Y yo lamento que la universidad pierda buenos profesores, personas de prestigio, personas de una profesionalidad intachable, porque la universidad comienza con la discriminación hacia ellos por emitir un juicio. A uno le dicen, usted no puede emitir ese juicio por algo mucho menos grave que el otro, que llama literalmente a la violencia, y a él no le dicen nada. Ese doble estándar, además viniendo de una universidad católica, para mí al menos es bastante inaceptable. Antonio. Respecto al punto anterior, Carola, respecto de la, si me permites, respecto sí, por supuesto, por favor. Tan terrible en la comuna de Colina, que además es la comuna donde vivo. Me gustaría brevemente abordarlo desde una perspectiva un poco distinta. Toda la vida nos han dicho que son los tribunales, es la fiscalía, son las policías los encargados de la administración de la justicia, del fin sancionatorio respecto a los delitos, pero yo lo que veo es que desde hace un buen tiempo esa estructura institucional ha fracasado en ese fin. Este mismo fin de semana que ocurrió este crimen, pero ocurren en el mismo sector, pero yo vivo ahí, en el mismo sector ocurren delitos de todo tipo, robos de autos día por medio, asaltos armados a bencineras. Entonces esto comienza a transformarse en una especie de Far West, donde cada uno hace lo que quiere y donde nadie recibe la sanción que le corresponde. Entonces, yo veo que eso que nos contaron durante toda la vida, de que los que administran la justicia son ciertas instituciones, pero esas instituciones yo veo que han fracasado en conseguir los fines que les corresponden. Bueno, es lamentable, así como menciona Antonio, y solamente para cerrar, ¿algún comentario de lo que está ocurriendo en la Universidad Católica, casa de estudios tuya también? Sí, yo, bueno, cuando fui alumno de la universidad hace algunos años atrás, Gray ya era un activista político, un activista del lobby homosexual por una parte y prácticamente de todas las causas izquierdistas y progresistas, por lo que a mí en realidad no me sorprende nada. Ahora estas cosas escalan más en el ámbito periodístico, pero los que fuimos alumnos de la Universidad Católica en los últimos 5, 10, 15 años atrás, creo que tenemos muchas historias de estos personajes en el ámbito del activismo político dentro de la universidad. Ya, pero yo puedo entender, pero se puede entender un poco el activismo político, pero cuando va hacia la izquierda, o sea, estas personas que han sido normalmente de izquierda y esta vez piensan distinto a la izquierda, los funan por redes sociales y al final eso termina la salida. A eso me refiero yo, como ¿qué pasa cuando es al revés? Porque claro, tú mismo dices que han sido durante muchos años activistas, en el caso del que mencionas, del profesor que tú mencionas, pero cuando ellos están en contra o se mandan algún comentario que no le hace sentido a la izquierda y los funan por redes sociales, termina pasando con la salida de ellos. Sí, bueno, es esa especie de cacería permanente del pensamiento distinto que tiene la izquierda más radical. Siempre han sido así. Hoy día quizás lo vemos con más claridad. Bueno, queda mucho que conversar, me habría encantado seguir estando aquí, ya vamos a ver qué pasa con los nuevos anuncios de ir volviendo y poniendo a Chile en marcha. José Antonio, antes de cerrar, algo que comentar, ya mañana va a estar el Rojo Edwards en el programa de Directo al Grano junto al gran Gonzalo Lacarrera, así que también para que lo sintonicen y ahí también tú vas a estar conectado a alguno que otro medio regional por lo que yo he visto en tu agenda. Así es, estamos tratando de cubrir muchos medios regionales para llegar con la voz también a las distintas personas a lo largo de todo Chile. Invitar a los que nos están escuchando a que nos colaboren haciéndose militantes del partido, sobre todo en las 3 regiones donde estamos más próximos a alcanzar la meta, que es la región metropolitana, la región de Antofagasta y la región de Los Ríos. Y esto lo pueden hacer con su clave única en la página del CERVEL. Para los tiempos que vienen es fundamental que el Partido Republicano pueda estar constituido a nivel nacional.
Incluso vimos con alegría, ¿no es cierto?, que una encuesta que generalmente no nos es muy favorable, como la CADEM, nos sitúa como la segunda fuerza política a nivel nacional, a los que somos parte del Partido Republicano. Eso es una buena noticia, siendo que nosotros no consideramos mucho las encuestas, pero si la misma encuesta CADEM señala que dentro de las personas que miran a la derecha nos consideran ya como la segunda fuerza política, a pesar de aún no estar totalmente constituidos a lo largo de todo Chile, es una buena noticia para nosotros y nos alienta a seguir trabajando e invitar a más chilenos que se sumen a esta causa. Bueno, qué buen mensaje para cerrar, José Antonio, porque es verdad, los que quieran verla es la encuesta CADEM, pero que también salió ayer publicada en el Mercurio, donde muestra que la gente se siente bastante identificada por nuestro partido y somos la segunda fuerza de la derecha, que la gente se siente identificada, así que también una alegría para todos los que son republicanos. Bueno, los dejamos, muchas gracias, compartan esta conversación de los días lunes, vamos a tener más invitados también, otras personas del partido, así que no olviden compartir porque es la forma de poder llegar a muchísima más gente y también para que ellos puedan ser parte de este gran proyecto político. Que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes y sin duda, y esperemos que de verdad esta vez no tengan ningún problema con la señal. Les prometo que estoy haciendo todo lo necesario para que esto no falle. Que estén muy bien. Igual, que estén muy bien.